Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de la Amparia. Estamos ahora con Martín Soto. Martín Soto es el jefe del plan de gobierno de País para Todos, el partido que lleva como candidato a la presidencia a Carlos Álvarez. Martín Soto es abogado, es máster en políticas sociales en London School of Economics, nada menos. Y bueno, como dije, es jefe del plan de gobierno y además es candidato a diputado también. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá con todos los amigos de la Amparia. Es un honor estar contigo, Jaime. Te seguimos y te escuchamos y te leemos desde hace muchísimos años. No, por favor, el honor es mío. Qué interesante poder conversar contigo, porque en realidad se conoce por la propia, digamos, vocería del candidato de Carlos Álvarez, más o menos las propuestas en el campo de la seguridad, de modo que si tenemos tiempo vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Pero lo que no se conoce mucho son los planteamientos en relación al desarrollo económico, social, precisamente, ¿no? Y bueno, como sabemos, el Perú está creciendo, bueno, ya está creciendo a 3.4, en fin, pero podríamos estar creciendo pues a tasas mucho más altas considerando los precios de los minerales, el gran desarrollo de las agroexportaciones y todo lo demás. Entonces, si creciéramos a tasas mucho más altas, podríamos estar reduciendo la pobreza muy aceleradamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas? ¿Qué reformas hay que introducir? ¿Qué es lo que se requiere? Bien, yo te diría, en primer lugar, todos los planes de gobierno, los he revisado, son primos hermanos entre sí, incluyendo algunos que se dicen de izquierda en la parte de diversificación productiva, en la parte de reforma tributaria, incluso en la parte de mecanismos para impulsar o incentivar la formalización del 70% de la fuerza que está en informalidad, se parecen muchísimo. Entonces yo regreso a los fundamentals, que es la primera cosa que nos dicen en las clases de política pública, tiene que ver con el liderazgo político. Entonces yo sé que puede parecer que es una respuesta poco técnica, pero en realidad termina siendo la respuesta más técnica porque es una reforma, sea política o de justicia como la que tú has trabajado mucho, que no tiene liderazgo político, poco o nada puede avanzar. Es decir, será un buen paper, te podrán dar un Nobel. Lo segundo, tenemos que hacer fortalecimiento institucional. Yo lo que estoy tratando de plantear en el plan de gobierno bajo el liderazgo de Carlos Álvarez es que antes de ir a las medidas específicas de política pública, tanto política económica, política fiscal, política tributaria, es entender que no se puede avanzar cuando tienes 9 presidentes, 21 presidentes del Consejo de Ministros y 353 ministros de Estado. Entonces la toma de decisión no avanza. Cosas concretas. Mira, se decía también en el debate, pero no han dicho el cómo. Dicen, vamos a recuperar los 24.000 millones de soles que cada año se pierden en corrupción. Sí, claro, pero para eso hay una ley que aprobó, es verdad, este Congreso, que le ha hecho poco favor, también tiene pequeñas pinceladas como una nueva ley de compra pública. Esa ley de compra pública la voy a utilizar como ejemplo porque tiene marco normativo muy moderno que incluye innovación, tecnología blockchain y que te permite ¿qué cosa? Compra centralizada, compra por catálogo, subasta inversa, que ya estaba, pero con tecnología. ¿Para qué? Cuando hablamos de desabastecimiento de medicamentos, cuando hablamos de gran corrupción, es decir, ¿en dónde están estos 24.000 millones de soles que cada año se pierden? Están allí. Entonces, una primera medida es entender cómo podemos ganar esa plata que estamos regalando. Lo otro es, tenemos una agroindustria que nos da mucho orgullo. Tenemos la palta Hass, el mango Ken, las uvas que están compitiendo en los mercados de todo el mundo, para no ponerlos específicos. Y sin embargo, la cancha de la agroindustria no está equiparada. Y la ciudadanía que se beneficia de todo el agro, que no está tecnificado, que tiene que sin llorar por el agua, porque no hay una política que esté cumpliendo con los temas para el gran agricultor, esa seguridad alimentaria nuestra, de todos los que compramos nuestros alimentos en los mercados, etcétera, está puesta en riesgo. Entonces, la otra parte es pensar el país para el 70% de informales, que son responsables del 86% de la economía y del 90% de los empleos. Eso creo que nos diferencia un poco, porque ahí estamos no en una lógica de ahogar a los emprendedores, sino de incentivar, lo que es además la clave de toda economía sana. Y cuando hablamos de informales emprendedores, estamos desde la minería informal hasta la señora que vende el ceviche de conchas negras en la esquina. Bueno, pero ¿cómo resuelve, por ejemplo, el problema de la informalidad? El 70% de informalidad laboral,
90 y tantos por ciento de informalidad empresarial. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que impide la formalización? ¿Qué es lo que se haría para formalizar? Bueno, primero tienes 5.000 bodegas han cerrado el año pasado por la extorsión, pero también estamos hablando de más de 2.000 que están cerrando por la SUNAT, porque te piden al contador mensualmente, pagos adelantados, un esquema de multas que el contribuyente emprendedor no sabe cómo lidiar, no sabe cómo fraccionar. Entonces, al punto concreto es, tiene que haber primero una ventanilla única para todos los trámites que ahora están dispersos en diferentes entidades y que un pequeño no sabe a dónde ir o qué cosa pedir y además está expuesto. Dos, tiene que haber un programa de incentivos, pero por rubro de actividad. Es decir, no es lo mismo un taxista, un mototaxista, un informal de la calle, un bodeguero o un emprendedor digital. No es el mismo tipo de actividad y estamos usando una misma talla de camisa para todos los ciudadanos que emprenden. Bueno, ventanilla única, pero el problema es que los trámites mismos son demasiados, es decir, los permisos, las regulaciones son excesivas, o sea, se necesitaría, no sé, una desregulación profunda. ¿No están planteando eso ustedes? No, además estamos planteando una Agencia Nacional de Conocimiento que nos permita entender qué tipo de trámites, porque tú lo has dicho bien, no todos los municipios te están pidiendo los mismos requisitos, porque cada municipio tiene derecho a pedirte una tasa adicional o a pedirte un metro más de determinada cosa para hacer tal tipo de aforo y te supervisa cuando le da la gana. Entonces todo esto genera poca predictibilidad para el emprendedor y son costos sobre costos para alguien que tiene poca agencia para enfrentarlo. La ventanilla única te debe permitir dos cosas con una Agencia Nacional de Conocimiento para tener trazabilidad y predictibilidad. Entender y validar todos estos trámites, algunos seguramente valiosos, pero la mayoría innecesarios, que tienen una finalidad. ¿Cómo los van a eliminar? ¿Cómo los van a identificar? Con esta Agencia Nacional de Conocimiento tenemos que mapear, o sea, las cosas que está haciendo con CITED, CEPLAN y NEI, tiene que estar en un solo sitio para la toma de decisión, tanto la gran toma de decisión a modo de tablero de control de lo que debería de haber sido la unidad de cumplimiento, estas famosas delivery unit, pero enfocada en el aparato productivo. Pero tú me estás hablando de las municipalidades, hay un montón de regulaciones que están en los ministerios, en los sectores, en los gobiernos regionales. Por eso, y todo eso, así como la planilla del Estado, no se conoce. A la fecha, por ejemplo, para hacer un paralelo, tenemos 400 conceptos remunerativos en el Estado. Y todavía el día de hoy, año 2026, el Ministerio de Economía no sabe cuántos trabajadores fantasmas tienen la planilla. Entonces tenemos un grave problema de falta de información para la toma de decisión. Si tú puedes centralizar en este gran cerebro, en esta megamente, la información de trámites, por supuesto de los ministerios, pero eso ya es responsabilidad ejecutiva, pero también de los GORES, también de los municipios. Pero ¿cómo identificas qué trámites tienen sentido y cuáles no tienen sentido, cuáles son un costo? Porque los tenemos que validar, porque hay muchas cosas que se duplican. Primero conociéndolos, porque el día de hoy no los conocemos. Es decir, si usted llama a algún funcionario de alto nivel, sea de SUNAT, del Ministerio de Economía, de donde usted quiera, no conoce a detalle todos los trámites porque se ha dado una autonomía. Bueno, tienes que meter todos los trámites dentro de este cerebro. Sí, y en algún momento se tiene que hacer. Y ahora tenemos más. ¿Cuánto tiempo puede demorar eso? Yo creo que, y esa es la otra pregunta, cuando hay voluntad política, yo creo que se puede hacer, porque además vas a tener un refresh, que es un elenco de autoridades nuevas que tienen que tener una voluntad para ordenar un poco la casa, entendiendo que, y lo dijo Carlos Álvarez en el debate presidencial, 3 millones de jóvenes han ido del Perú en los últimos 10 años. Y eso no es solamente un dato romántico, eso lo que te quiere decir es, estos jóvenes, su fuerza laboral va a estar generando economía en otro país. Y a nosotros nos va a generar una brecha. Bueno, de todos modos, la pregunta es cómo vas a identificar cuáles son, para eso existe, cuáles son los trámites que son, digamos, perjudiciales, ¿no? Que no resuelven los problemas, que los agravan. Hay los análisis de impacto regulatorio, por ejemplo, que se supone que están además son obligatorios según un decreto legislativo. No sé si se cumple, creo que no se está cumpliendo, pero eso es toda una metodología, no es un asunto sencillo, es decir, en fin, el asunto es complicado. Bueno, yo creo que en algún momento pasa lo mismo si lo llevamos al plano social, con sincerar las cifras de pobreza, la medición de la pobreza, la canasta básica familiar, porque son datos que tienen 20 o 30 años de retraso y que por lo tanto cuando tú estás midiendo la pobreza posiblemente te estés ocultando 7 a 9 puntos de donde verdaderamente estamos. Entonces yo creo que ¿Tú crees que hay más pobreza de la que se dice? Sí, claro, porque la canasta familiar está basada en precios que no se actualizan como verdaderamente cuestan los insumos que componen la canasta básica. Y por los precios sí se actualizan. ¿Cómo no se van a actualizar? Quizás la canasta misma no se actualice, pero los precios sí.
Sí y no. Joder, por favor, uno termina y trabaja con precios actuales. No, sí y no, porque los precios que toma son precios de referencia que estandariza y no son los precios que están verdaderamente en los mercados y que deberían de hoy día poder actualizarse en tiempo real de la misma manera. Bueno, además los precios casi no se mueven o se mueven poco. Bueno, ahora se están moviendo más. Sí, pero los salarios no se acompañan con los costos de la canasta básica. el otro tema, hablando de salarios, es el asunto de la informalidad laboral. Lo que veo que ustedes no están planteando es una reforma, lo que normalmente se dice reforma laboral. No están planteando una simplificación de la normatividad laboral, una reducción de los costos no salariales, el tema de la flexibilización, el tema de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que consagra en buena cuenta la estabilidad laboral absoluta, que inhibe a muchos empresarios de contratar de manera permanente a sus trabajadores. No están planteando ustedes nada en torno a eso. Claro, me imagino que pensarán que políticamente es complicado y no lo hacen. En este momento, para nosotros lo más importante es entender que el empleo formal tiene que también tener incentivos, pero no nos gusta la terminología de costos laborales, por ejemplo, ¿no? No, costos no salariales del trabajo. Sí, porque ahí algún candidato empezó a hablar de costos laborales y yo creo que equivocó los términos y los conceptos y no le ha ido bien. Entonces, tenemos que entender que hay derechos laborales, pero hay maneras de estimular. Por ejemplo, yo no sé si los televidentes de la Ampaya, un saludo, no lo tienen más o menos claro, pero SUNAT le cobra a Salud un monto que es importante por recaudar. Y ese monto, solamente por hacerle la labor de recaudar lo que los empleadores aportan, no se traduce en ningún plan ni de incentivo, ni de formalización, ni de fiscalización laboral. Entonces lo que te quiero decir es, hay un elenco de arreglos institucionales, pero que tenemos que mirar bien para ver esa plata que sigue siendo del empleador, del trabajador, y que se la lleva a la SUNAT solamente por manejarte la cartera. Bueno, ese es un tema, pero digamos, en general, los costos no salariales, los costos legales del trabajo, los costos de la regulación laboral son tan altos que tenemos una regulación laboral excluyente. La mayor parte de los peruanos están fuera de la formalidad, no pueden acceder a derechos. Entonces, hasta ahora no he encontrado una campaña o un candidato que ofrezca derechos para todos, no solamente para el 30% que tiene derechos, y mejores salarios, porque si tú haces eso, si tú desregulas el tema laboral, vas a tener más inversión, más demanda de trabajo y por lo tanto van a subir los salarios. Nadie está ofreciendo más salarios y más inclusión, más derechos. Pero quizás sería un poco populista ofrecer más salarios cuando no depende de nosotros. El mercado lo va a gestionar. Pero para eso vuelvo a lo que decíamos al inicio de esta conversación, que es, necesitas condiciones. No puedes tener inversión privada cuando el signaling de la inversión privada, que es la inversión pública, por ejemplo, en todo lo que es obra y mega obra, está parada, está trabada, tienes 3.000 obras con problemas. Entonces, aquel inversionista va a decir, vamos a parar. Mira, yo estuve los últimos 6 años como directivo en una empresa vinculada a la salud y había un elenco de inversiones que se hacían vinculadas a los ensayos. Se invertían cada año alrededor de $52 millones en ensayos, en temas que tenían que ver no solamente esta empresa, sino varias del giro, 2 en ido del país. Y nosotros ya no calificamos para hacer estos ensayos y eso se va a otro país de la región. Lo que te quiero decir es, la inestabilidad no permite, creo yo, predicar seriamente mejoras laborales cuando tú tienes empresarios que están, es decir, el dinero es uno de los bienes más cobardes, ¿no? Porque cuando ve riesgo, cuando ve inestabilidad, se Bueno, retira. la inestabilidad, claro, eso es una condición básica, ¿no? Entonces, pero lo dijo Carlos en el debate, para que no se me quede la idea, cuando mencionó el tema del Consejo Nacional del Trabajo. Yo creo que tener un Consejo Nacional, como en algún momento, ¿no?, en la época de grados funcionaba, cuando tú tenías un empresariado que podía sentarse con propiedad, que podía de repente, como se ha planteado, ¿por qué no tener el liderazgo de salud? Yo la vez pasada cierro con esto, y tú seguramente vas a saber mucho más que yo. En Mirones, en la unidad vecinal, hay una placa grandota que dice, estas 820 viviendas que se hicieron bajo el liderazgo del presidente de la UNDE, se hicieron con la plata de los trabajadores para las familias de los trabajadores. Y tú dices, mira, hace tantos años se podía hacer cosas, primero,
por supuesto que esa plata de los trabajadores no se la inventan los trabajadores, hay una empresa que te contrata y que te paga, pero donde yo iba es, ¿se podían hacer las cosas bien? ¿Se podían hacer cosas duraderas? Bueno, el problema es que, claro, Si no era una mafia como ocurre ahora. si funcionara el Consejo Nacional del Trabajo como una instancia para concertar una reforma de la regulación laboral sería extraordinario, pero cada vez que se plantea algo así en el Consejo Nacional de Trabajo, la CGTP se levanta y se va, porque considera que es una afectación a los derechos laborales y por lo tanto no están dispuestos a discutir nada. Entonces es imposible avanzar en eso. Entonces por eso esa es una pregunta seria, porque la legislación laboral tal como está puede beneficiar a un pequeño grupo, pero excluye a la gran mayoría. Entonces deja sin derechos y con salarios muy bajos a todos. Entonces eso hay que resolverlo. Y yo creo que hemos tocado punto de fondo, ¿no? Es decir, el fenómeno de la extorsión y las mafias lo que tiene que hacer es generar un momentum, que es un poco lo que Carlos ha tratado de explicar en el debate presidencial, ¿no? Hemos estado revisando y tomamos de base los escritos de Mariana Mazzucato en la medida de necesitamos una gran misión nacional, al menos en 2 o 3 frentes. El primero es el de la seguridad, porque sin eso las otras cosas no traccionan. El segundo tiene que ver con la educación, por la brecha de talento en donde una de las propuestas, aprovecho el 10 para diputados, es una ley de becas por impuesto, porque tenemos que alinear la demanda de carreras universitarias que te dan muchos abogados, por ejemplo, pero pocos ingenieros o pocos oncólogos, con las necesidades reales del mercado, pero también de la sociedad. Y el otro punto es el empleo, para enfrentar la informalidad en términos respetuosos, no tratarlos con desdén, incorporarlos. No basta solamente las medidas de política social, en donde sí están contemplados para que tengan pues acceso a salud, acceso a una pensión, en fin, para que puedan cotizar. Pero ahí, como tú bien has dicho, tampoco estamos reinventando la rueda. Lo que estamos haciendo es tomando lo que ya otros han dicho. Pero sin este espacio, sin esta misión, y cuando hablo de misión, 30 segundos, regálame, estamos haciendo, lo ponen en el ejemplo de Kennedy. Kennedy agarra y dice, vamos a poner un hombre en la luna y lo vamos a traer sano y salvo antes de que acabe la década. Y le preguntan, ¿y cuánto va a costar? Dice, no sé. ¿Y cómo se va a hacer? No sé. Pero lo que sí le digo es que los retornos de esta inversión van a ser mayores que los costos. Hoy día eso sería imposible, lo votan del Congreso. Y sin embargo se crea Cabo Cañaveral, la agencia de espacial. Van a necesitar, sin duda, yo creo que el próximo gobierno va a necesitar estabilidad, buena relación con el Congreso, mayoría en el Congreso, no sé cómo van a conseguir mayoría, en fin, y evidentemente una muy buena estrategia de lucha contra la criminalidad, contra las extorsiones, que es una cosa terrible. Pero más allá de eso, cualquier política efectiva se requiere tener un Estado que funcione. El Estado peruano es un Estado casi fallido, es un Estado capturado, es un Estado en el que la meritocracia ya casi no existe o ha sido abandonada en muchos sectores, un Estado corrupto, tomado por la corrupción, sobre todo a niveles subnacionales, la descentralización está fallida. Entonces, ¿cómo van a hacer para reformar el Estado? ¿Qué van a hacer? Bueno, la primera reforma en la que creo que además vamos a coincidir es la reforma política en 3 ámbitos para que sea una verdadera reforma, ¿no? Es la reforma electoral, la reforma del sistema de partidos y la reforma política propiamente dicha. Es decir, tú no puedes tener al día de hoy un jurado incapaz de organizar debates, tú no puedes tener al día de hoy que solamente el 11% de miembros de mesa está capacitado. Es decir, ¿quién va a defender el voto? ¿Quién va a defender la legalidad de la elección? Si es la autoridad, según la ley, es el miembro de mesa, el presidente, todos los que están, y el 90% no se ha capacitado, no ha acudido. Bueno, son los problemas vinculados al tema político, pero te estaba preguntando yo por el Estado. Por la gobernabilidad y la gobernanza. Por la capacidad de brindar buenos servicios públicos, para que la obra pueda ejecutarse, un Estado que funcione, que resuelva, que sea eficaz, que dé buenos servicios públicos a la gente. Eso, acabar con la corrupción, en fin. ¿Cómo hace para resolver el problema del Estado? Para modernizar el Estado, para que... Tiene varias líneas de trabajo que tienen que avanzar en paralelo. Servir ha sido el gran fracaso de la última década. Tienes una planilla dorada, tienes casi 2 millones de funcionarios públicos y tienes menos del 1% de entidades que transitaron a servir. Y todas las que pudieron, el Poder Judicial, el Congreso, etcétera, se excluyeron del régimen. Entonces tú tienes un recurso humano poco presentable para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI. Uh-huh. Para los que nos ven lo van a entender rápidamente. Como en la película Zootopia, tú puedes tener acá el siguiente unicornio en tecnología e innovación,
Y sin embargo, en algún momento toda esa innovación, sea de agroindustria, sea de minería, sea de lo que toque, va a llegar una ventanilla del Estado, Jaime. Y ahí va a empezar un viacrucis. Porque es decir, le falta una fotocopia legalizada de tal documento. Y luego, no, y te van a empezar a pedir documentos, tú lo sabes, tú también ayudaste en lo del trámite de MAF, que era una iniciativa que tenía sentido, pero que no tuvo el impacto. Pero entonces te van a empezar a pedir información que el Estado ya tiene, información que no te debería pedir, información que no sirve para nada. Y entonces esta gran innovación va a tener 2 años de espera y ya no va a ser una gran innovación. Eso porque no tenemos una carrera meritocrática, talento adecuado. En el último quinquenio con el presidente Castillo, mucha gente talentosa salió del Estado. Entonces tendrías que retirar del Estado a digamos, todas esas personas que ingresaron o que no han ingresado con mérito ni con examen, que están fuera de un sistema meritocrático, y meritocratizar todo. ¿Cómo van a hacer? Eso no es fácil, eso es una lucha política. No, y por eso yo insisto, la musculosa capacidad de la política tiene que ver qué alianzas y qué pactos puedes hacer. Nosotros estamos evaluando en esta etapa del plan de gobierno involucrar a los privados, tercerizar algunas cosas para que nos puedan dar evaluaciones de calidad. Es verdad, va a ser un problemón, va a ser un chambón, pero creo que la ciudadanía lo va a entender. 50% de los niños que acaban la primaria no entienden lo que leen. No es un problema solamente de los niños, no es un problema solo de los niños. Es un problema que tenemos que ver qué profesores vamos a tener y cómo los capacitamos antes de evaluarlo para que nadie se ponga nervioso. Pero tiene que haber evaluación, como pasa en cualquier país civilizado. Y lo mismo aplica a todos los ámbitos. El Congreso acaba de darse una ley a sí mismo para que a los 4 años el personal que ya entró, estamos hablando básicamente de personal de confianza, se integre al servicio parlamentario. Eso es una locura porque nos va a hacer pagar más y no hay ninguna prueba de calidad. Ahora, lo otro es, tenemos que afinar algunos mecanismos. No hay todavía una manera clara. Más de 204 leyes se aprobaron el año pasado por insistencia. No hay un mecanismo claro para que el Senado devuelva lo que la Cámara de Diputados le manda. Es decir, los poderes están profundamente desbalanceados. Nelson Schack decía en su informe, con la bicameralidad la cosa va a ser mejor, en el sentido de que va a ser más difícil que ese tipo de proyectos tan populistas, tan clientelistas se aprueben tan fácilmente, ¿no? Sí, el asunto es que el presidente necesita un poder de veto mayor. No es posible que se insista en una ley observada por el Ejecutivo solo con el 50% de los votos, se necesitaría más, en fin. Esos son otro tipo de reformas. Pero es importante porque muchas de las cosas que se tienen que hacer tienen que estar blindadas para que no las cambien cada cuarto de hora y quizás necesiten ser leyes orgánicas para cambiar estructuras. Porque tú lo has dicho bien y estoy de acuerdo. Muchos de estos problemas que estamos discutiendo de manera sintomática, epidérmica, son problemas sistémicos. Y la medida en que el sistema no tenga una visión clara y no cambie, los vamos a seguir resolviendo con parches. Así es. Por ejemplo, el tema de salud también es gravísimo, ¿no? El presupuesto de salud se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años. Incluso la planilla, los sueldos y todo lo demás, y los resultados empeoran, se degradan cada vez más, el servicio se degrada, hay mucha corrupción, en fin, ya todo el mundo, las colas son infinitas, no hay medicamentos, no funciona. Entonces eso necesita una reforma también profunda. ¿Qué se va a hacer en salud? Bueno, primero hay que tener 2 billeteras separadas. Una billetera para todo lo que son las enfermedades de primera capa, las infectocontagiosas, en fin, y una billetera para todo lo que es el alto costo. ¿Por qué? Porque el alto costo tiene la virtud de empobrecer y meter una familia en la trampa de pobreza, porque son enfermedades que cuestan entre 10 a 14 mil soles por año y que no deben ser asumidas por gasto de bolsillo. Pero hoy día, todo eso, o sea, la plata del CISFISAL que paga el algodón, la gasa, es la misma que paga las enfermedades catastróficas, el alto costo, cánceres, en fin. Cuando tú separas eso, puedes controlar, y segunda billetera, este fondo de alto costo, tiene que poder tener una capacidad de negociar, de comprar en 2, 3, 4, 5 años. No puede ser que haga como un presupuesto público. Es decir, CISFISAL hoy día se llama Fondo Intangible Solidario de Salud, pero no es un fondo, es un presupuesto afectado a una finalidad que al final del año devuelve lo que no gasta. Esa es una separación interesante, pero hay... Y lo otro es integrar desde la prestación y no desde la planilla. Es decir, hoy en día, y lo que buscaba hacer los amigos de Perú Libre era mejorar la planilla del sector salud.
y lo han mejorado en alguna medida, pero no se han preocupado de mejorar la otra parte, que es el acceso y la calidad de la prestación de la salud. Entonces, claro, han habido mejoras entre el servicio médico y de enfermeros de Minsa para tratar de llegar al estándar de salud, pero no es lo mismo con la cantidad de Por eso estoy preguntando qué se va a hacer, no me estás respondiendo. Es decir, ¿cuál es se necesita una reforma estructural? Ahí, por ejemplo, desde la sociedad civil se plantea, y algunos partidos también lo están planteando, separar la financiación de la prestación, de modo que hay un fondo financiero que contrata o que paga los servicios que brindan los prestadores. Los prestadores pueden ser públicos o privados. Entonces, restableces la libertad de elección. El usuario, para atenderse, el usuario que está asegurado en el salud o en el SIS, podría ir a atenderse incluso a cualquier establecimiento público, pero también a uno privado, y el fondo paga porque él está asegurado. Eso obliga a competir, obliga a los, digamos, establecimientos públicos a tener que competir entre ellos y con los privados. Los obliga a ser eficientes y no a robarse la plata o a malograr el tomógrafo para mandar al paciente al consultorio privado del médico. Entonces, por ejemplo, eso no lo están planteando ustedes, que eso parece una reforma bien fundamental. Es que de alguna manera eso ya se da porque en los paquetes de servicios que tiene Salud y que tiene Minsa, le compra servicios a clínicas privadas en donde no tiene cobertura. Pero es interesante ver primero cómo fortalecemos el primer nivel de atención para evitar la sobrecarga de los grandes hospitales. ¿Cómo lo van a hacer? Con inversión. Bueno, pero no puedes hacer la inversión dentro del mismo sistema público. Tendrías que, por ejemplo, lo que plantean ahora, hacer asociaciones público-privadas, como funcionan 2 hospitales en salud que funcionan a las mil maravillas. Sí, el Barto. Sí, todo el primer salud con una asociación público-privada. ¿No les parece correcto eso? Sí, y lo vamos a incentivar y estamos buscando las conversaciones para llegar con aliados al primer día, a los primeros 100 días de gobierno, porque el modelo, y tú lo has dicho, el Barton funciona impecablemente hasta el día de hoy. Desde que tú entras, su ticket, su tiempo de espera, le notifican al celular, ya está su medicamento, pase a recogerlo, y el usuario del servicio de salud del Barton vive feliz. Cuando sale pone 20 puntos de calidad. ¿Se puede? Sí, pero es costoso, porque usted sabe, el Salud solamente tiene 29 sindicatos. Y no está mal, no quiero que suene una crítica contra los sindicatos, pero a veces ponen obstáculos porque temen su estabilidad, porque temen cuál va a ser su papel. Pero sí creo que en el futuro del Perú una serie de beneficios. Tenemos que tener más obras por impuesto para cierre de brechas en salud. La lógica me parece correcta. Cuando el presidente García en 2008 hace la ley de obras por impuesto para cerrar brechas de infraestructura, nosotros decimos ahora cerrar brechas de salud y cerrar brechas de educación y talento con la ley de becas por impuesto. Y acá es importante el papel de los gobernadores, porque ojo, en el norte, por ejemplo, un buen gobernador, no el que todos conocemos, no el señor Acuña, sí planteó, por ejemplo, no un instituto oncológico como planteaban algunos para los que quieran ser gobernadores, sino torres por especialidades. Una torre oncológica que iba a costar 100 millones y vino acá Proinversión a pedir que lo apoyen. Entonces allí también hay que reconstruir ese entendimiento entre el MES y los gobiernos regionales. Bueno, el otro tema son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el problema de la descentralización, la cantidad de corrupción, las obras que no terminan, comienzan digamos, el contratista se lleva la plata y abandona la obra. Todo es así. Entonces son botines presupuestales. Pero ¿cómo van a resolver eso? Mucho de lo que estamos conversando, yo te decía al inicio, ya está contenido en la ley, por ejemplo, para todo lo que es compra pública. Cuando hablamos de salud, uno de los problemas es desabastecimiento, pero no existe tal cosa como el desabastecimiento porque no estamos comprando mascarillas en COVID, ¿entiendes? Estamos comprando cosas que existen, que se pueden licitar, no estamos comprando compras de urgencia. El desabastecimiento es un síntoma nuevamente de la corrupción que tenemos en el sistema, que te permite comprar a dedo en hospital. ¿No sería bueno concesionar a una empresa privada el abastecimiento de medicinas, por ejemplo, y mediante un contrato clarísimo, por el cual si falla, entonces se rompe el contrato, pero ahí se elimina la corrupción? Que además, un esquema parecido ya opera en salud.
¿no? Por eso el PADOMI funciona. Y hay que hacer algunos ajustes, como por ejemplo, que los medicamentos de alto costo también te los puedan entregar en tu domicilio y aplicar a tu domicilio. Y las empresas privadas están de acuerdo en eso, porque dicen, bueno, si cuesta más de 5.000 soles, el medicamento no sale. Ya, pero la señora de Huaycán no puede venir. Entonces, los privados, y hemos hablado con ellos porque estamos conversando con todos, te dicen, yo puedo cubrir esa brecha. De acuerdo. Inclúyeme en el esquema. Entonces, hoy día, la legislación no te ha permitido. Por eso, diputados y senadores es tan importante, porque eso va a tener que pasar por una ley. De acuerdo. Ahora, pues ya para terminar, porque nos ha ganado el tiempo. No. Sí, el tema de las extorsiones, que es el gran problema de la inseguridad nacional, más que cualquier otra cosa, extorsiones y sicariato. Muy rápidamente, ¿cómo van a hacer para terminar con las extorsiones? Primero, el mensaje fundamental es necesitamos hacer que los extorsionadores y los malditos tengan miedo y no la gente. Y para esto, toda la teoría, tú la conoces, tanto de mega corrupción como de extorsión, sicariato y bandas criminales, mafia, te dice, la clave está en la plata. Tenemos que ahogar las finanzas del crimen. No hablamos de 1.000 soles ni de 1.000.000 de soles. El caso emblemático para mí es el monstruo de Aguamarina. Ese señor dice, yo soy empresario. ¿Así? Yeah. Sí. Yo le doy el agua, le doy la luz, le doy los disales, le doy la iluminación, el escenario. Todo le doy yo legalmente y genero empleo. Pago a la SUNAT. Claro, con empresas fachadas que te cobran pues por un cuaderno 1.000 soles. Y tú dices que Aguamarina te paga 1.000 soles. Sí, somos privados. ¿Cuál es el problema? Hemos acordado valor y precio. Ya. Entonces, todo esto está pasando por la zona, está pasando por UIF, pero UIF no tiene dientes. Necesitamos, y lo que planteamos nosotros es una guardia de finanzas siguiendo el modelo italiano, que en su momento tuvo que pasar por un esquema parecido. El machijuicio de Palermo fue falso. Darle facultades investigadoras a la UIF. Así es. Investigadoras y policiales casi. Y una policía especializada de investigación, pero que maneje pues macroeconomía, que maneje finanzas, que maneje lo que tienen que los bancos de cámara de compensación. Y dos, tenemos que sentar en la mesa al sistema financiero y al sistema de telefonía. Porque hoy en día tú puedes triangular cuál fue el chip que entró y metió un balazo, pero tienes que esperar que te lo quieran dar. Y las compañías tienen acuerdos que se hacen en otro país y la información no te la quieren dar. Cuando eso se puede arreglar bastante rápido. Pero la clave está en las finanzas. Tú congelas las finanzas del crimen y la gente se manotea y empieza a perder aliados. Y eso lo hemos visto con todo lo que fue luchar contra la megacorrupción en esa primavera democrática, cuando 16 gobernadores fueron o presos, o procesados, o prófugos de la justicia. Se puede hacer. Y ahora necesitamos el apoyo de los privados, porque esa plata pasa por el sistema financiero porque se tiene que lavar. Por eso el monstruo y los demás extorsionadores te la facturan. Dos, tenemos que incorporar, tenemos 140.000 efectivos policiales, muy bien, casi 3.000 cuidando a diputados y a congresistas. Tenemos 140.000 personas de seguridad privada acreditadas por su CAME. Han hecho prueba de tiro, etc., pero no están incorporadas en ninguna labor. 3, en CONASEC, que tú lo conoces bien, no está la inteligencia, ni la inteligencia policial, ni la inteligencia de la fuerza. ¿Cómo vas a tener el cenit de la política contra la inseguridad y no está ninguno de los órganos ni de los aparatos de inteligencia? Entonces, ¿qué están haciendo? Y a nadie se le ha ocurrido que tiene que haber una silla para ello. 4, todo el tema de control de armas, municiones y explosivos. No es verdad que son armas ilegales, no es verdad, pero pasa que Jaime y Martín podríamos cada uno comprar 100 fusiles y es legal. Y luego decimos que se lo llevó el Huayco, como ha pasado en Patás, y no nos pasa nada, se perdió, pero no se perdió. Entonces, todo esto con legislación inteligente y con fiscalización se puede hacer, pero principalmente con voluntad política, que hoy no la hay. Podríamos seguir hablando de los malos peruanos que han puesto repetidoras y amplificadoras de señal al costado de los penales que tienen señal bloqueada y que eso no está sancionado. No se puede hacer así, pero creo que en seguridad ciudadana nuestro plan es uno de los más sólidos y más potentes, porque estamos convencidos que al sicariato y a la extorsión lo vamos a derrotar. Pero como dice Carlos Álvarez, al Perú no lo salva una persona, lo tenemos que salvar. Por último, ¿quién va a ser el ministro del Interior? Tenemos ahí varias opciones buenas, se están acercando, además, lo digo con alegría y con optimismo, con humildad y sin soberbia. En estas semanas hemos recibido muchos apoyos, muchos endosos. O sea, me parece increíble, te mostraría el celular, pero no sería correcto. Personas, y no solamente para seguridad, no solamente para defensa, sino para diferentes áreas. En economía, ¿quién va a ser el ministro de Economía? No me corresponde a mí decirlo, pero hemos conversado con varias personas y
Y lo más bonito, y le diría a todos los que nos ven en Lampadia, síganse sumando peruanos, porque creo que vamos a dar la sorpresa. Yo creo que el Perú ya decidió quién va a estar en la segunda vuelta, y yo creo que todos los peruanos estamos capacitados para ser de utilidad al cambio y a la decencia que la democracia necesita, y a poner en marcha los motores de la economía. Yo creo que todos están invitados, todos son bienvenidos, y no tenemos por qué resignarnos a votar por los mismos de siempre. Martín Soto, jefe del plan de gobierno de País para Todos, el partido de Carlos Álvarez, muchísimas gracias por estar acá en Lampadia. Y candidato a diputado con el número 10. Y candidato a diputado con el número 10. Ha sido un honor. Gracias. Esta vez ha sido todo por esta ocasión. No se olviden de seguirnos en Lampadia. Gracias.